¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas con JSMat. En esta ocasión les voy a explicar el concepto de intervalo. Tenemos unos cuantos intervalos o desigualdades que queremos representar en una recta numérica. Para empezar vamos a considerar los números que están entre cada uno de los extremos que tenemos en cada literal. Son los números que vamos a considerar como principales para ubicar. Después vamos a considerar lo que tengamos en la desigualdad. Veamos acá, vamos a iniciar con el número 5 y vamos a llegar hasta el número 8. Como son desigualdades pequeñas, vamos a escribir cada uno de los números que quedan entre los números que tenemos a los extremos de la desigualdad. Entonces veamos acá. Esta desigualdad se lee x es mayor que 5 y x es menor o igual a 8. Es decir, los números que sean mayores a 5 y los números que sean menores o iguales a 8. Este símbolo que está abajo del símbolo menor o igual, este símbolo ya me está indicando que vamos a considerar el 8. Por lo tanto, vamos a decir que el número 8 está incluido en los números que vamos a considerar. Veamos acá, la x mayor que 5. Aquí no tenemos esta línea que me indica que debemos considerar el 5. Por lo tanto, donde está el 5 va a quedar de forma abierta. Y todos los números que quedan al interior van a ser estos. Entonces, ¿qué podemos entender acá? El intervalo es abierto por la izquierda y es cerrado por la derecha. También consideramos que 8 sí se incluye y el 5 no se incluye. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Vamos a ubicar una recta numérica considerando los números que tenemos acá a los costados de x. Entonces veamos acá. Nuestro primer número va a ser el 0 porque tiene un número negativo y un número positivo. Veamos entonces acá, 1, el 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el lado negativo vamos a colocar menos 1 y menos 2. Ahora veamos acá. Esta desigualdad se lee de la siguiente forma. X es mayor o igual que menos 1, pero x también es menor o igual a 4. ¿Qué nos indica esto? Que el menos 1 está incluido en el intervalo y que 4 positivo también está incluido en el intervalo. Por lo tanto, acá vamos a poner un puntito cerrado, o sea, completamente relleno. Y en el 4 positivo también vamos a poner un puntito completamente relleno, porque el menos 1 está incluido porque es x mayor o igual que menos 1 y x menor o igual que 4. Entonces nuestro intervalo queda de esta forma. Y aquí tenemos graficada la desigualdad que tenemos en el literal B. Vamos a ubicar la desigualdad que tenemos en el literal C. Veamos acá. Los números que están a los costados para x es el 0 y el 2. Entonces vamos a ubicar estos números y luego vamos a tratar de ver cómo queda nuestro intervalo. Veamos acá. X mayor que 0 y x menor que 2. Podemos ver que abajo del símbolo del menor que o mayor que no tenemos la línea que teníamos en algunos casos como este y como el de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 0 no está incluido en el intervalo
y que el 2 tampoco está incluido en el intervalo. Entonces podemos asegurar que este es un intervalo abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un circulito y no lo vamos a rellenar como en el caso que lo hicimos aquí. Y luego vamos a marcar todo lo que queda en medio de esos dos círculos que hemos marcado. Entonces esta desigualdad queda graficada de esta forma y se considera que el 0 no está incluido y el 2 tampoco está incluido. Veamos nuestros siguientes casos. El literal D, menos 3, menor o igual que X y X menor que menos 1. Esta es una desigualdad que va a quedar únicamente en la parte negativa de la recta numérica. Podemos ver que en el literal D es un intervalo que únicamente tiene un valor y va a ser un intervalo infinito. Vamos a ver cuáles son las cualidades de estos intervalos que únicamente traen ubicado un número. Y de esa misma forma, en el literal F tenemos un intervalo que nada más acá tiene un número, pero que son los intervalos más abarcadores que podemos tener. Entonces, veamos qué vamos a hacer en el literal D. Como tenemos números negativos, únicamente vamos a colocar la parte negativa de la recta numérica. Vamos a ubicar cada uno de los números y vamos a colocar los números que queden en medio de esos dos valores. Entonces veamos acá. El X mayor o igual que menos 3. Vamos entonces en menos 3 a hacer un circulito completamente relleno, así como está acá. Y luego en el intervalo dice X menor que menos 1. Quiere decir que el menos 1 no está incluido, por lo tanto el círculo no va a quedar relleno como en el caso anterior. Y la graficación del intervalo sería esta parte de acá. ¿Cómo se lee esto? X mayores o iguales que menos 3 y X menores que menos 1. Aquí queda la gráfica. Menos 3 está incluido y menos 1 no está incluido. Veamos qué vamos a hacer en el siguiente literal. Para este caso que únicamente tiene un número, vamos a escribir algunos números para relacionarlos con este. Entonces veamos acá. Vamos a iniciar en el 7, luego 8, 9, 10 y lo vamos a dejar hasta 11. Entonces veamos qué hacer acá. Nos dice acá X mayor que 8. Entonces quiere decir que como aquí no tiene la rayita, que sí lo tenía en algunos casos como acá, el número 8 no está considerado en el intervalo, por lo tanto el círculo que vamos a escribir va a quedar hueco. Pero dice X mayores que 8. Todos los números mayores que 8 positivo van hacia la derecha. Quiere decir que este es un intervalo infinito por la derecha y abierto por la izquierda. Este intervalo se prolonga hacia el infinito positivo y queda graficado de esta forma. Esto nos quiere decir que 8 no está incluido y no hay un valor específico por la derecha. Aquí está el caso para el literal E. Veamos qué hacer en el literal F. Vamos a ubicar unos números negativos. Vamos a empezar con menos 3, menos 4, menos 5 y lo vamos a dejar hasta menos 6. Pero veamos acá. Acá nos dice X menores. Esto nos indica menores que menos 4.
aquí no tiene la línea que está abajo del símbolo del menor o mayor, entonces quiere decir que el número no está incluido, por lo tanto lo vamos a marcar con un círculo que no vamos a rellenar. Todos los números menores que menos 4 se encuentran a la izquierda de menos 4. Este es un intervalo infinito porque todos los números menores a menos 4 están hacia acá. Entonces es un intervalo infinito por la izquierda y abierto por la derecha. ¿Qué quiere decir esto? El menos 4 no está incluido en el intervalo. Veamos nuestros últimos dos ejemplos de este tema. En el literal G tenemos nada más un número, x menores o iguales que 5. Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar algunos números que están alrededor de 5. Veamos entonces acá. Ubicamos el 5, vamos a colocar un número más y algunos números menores al 5. Entonces veamos acá qué es lo que vamos a hacer. Nos dice acá x menor o igual que 5. Significa que el número 5 está incluido en el intervalo, pero estamos considerando los números que son menores que 5. Todos los números menores que 5 están hacia la izquierda del 5. Por lo tanto, todos los números menores al 5 son los que están aquí. Y como pueden ver, no dice específicamente cuáles son los números menores, pero vamos a saber que este es un intervalo infinito hacia la izquierda. ¿Qué nos quiere decir? Infinito por la izquierda, y que el número 5 sí está incluido en el intervalo. Veamos nuestro último caso. En nuestro último caso vamos a ubicar el número menos 2. Aquí está el menos 2 y vamos a ubicar algunos números que se encuentran cerca del menos 2. Entonces veamos acá. El menos 2 nos dice x mayor o igual a menos 2. Quiere decir esto que el número menos 2 sí está incluido, por lo tanto vamos a hacer un círculo relleno así como está acá. ¿Y cuáles son los números que son mayores a menos 2? Todos los que están hacia la derecha del menos 2. Pero aquí nada más hemos puesto unos cuantos, pero todos los que son mayores a menos 2 quedan hacia allá. Por ejemplo, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hacia el infinito positivo. Entonces, este es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha porque no tiene fin. Entonces, esta es la forma como se ubican intervalos en una recta numérica. Gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal JS Math.